Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días. Yo sé que hoy mucha gente se ha amanecido, se ha despertado pensando en los acontecimientos del país derivado de tanta tragedia, y no menos lo que ocurrió ayer o el sábado en la noche en el Estadio Nacional. Yo he visto situaciones como las del estadio en las últimas décadas en diferentes estadios del mundo. Yo sé que hoy hay mucha gente debatiendo si esto tiene carácter estrictamente deportivo, derivado de las pasiones deportivas, si es producto de la mala planificación de los organizadores del evento deportivo que se iba a disputar el sábado, inclusive si es de carácter político. Hay cantidad de manifestaciones hoy sobre las que debate la gente. Yo, como introducción, sin ser absolutista y sin decir esto es de carácter deportivo, esto es falta de planificación, esto es de carácter político, solo les digo que estas cosas las hemos visto en diferentes estadios y con muertos. Argentina es uno de los países que más sufrió la violencia en el fútbol. Hay una de las 5 ligas europeas, de las mejores 5 ligas europeas, yo diría de las 2 mejores ligas europeas, como es la española, que en el campeonato antepasado, en la liga del 2016-17, en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, también hubo un muerto después de un partido de fútbol. O sea, lo de el sábado en el Estadio Nacional, posiblemente por la situación político-social del país, está derivando hacia otras connotaciones en el análisis de la gente. Pero los fenómenos de la pasión desbordada en el fútbol y de la falta de planificación en Sudamérica, no digo que son bastante comunes, pero tampoco son hechos aislados. Recientemente, el año anterior, o no, fue este año, un partido de fútbol de la Copa Libertadores de América tuvo que jugarse en Madrid y no en el estadio del River Plate, sencillamente porque cuando estaba estipulada la fecha para el partido, el bus de los jugadores del Boca fue agredido y varios jugadores, como pasó ayer o el sábado, salieron con esquirlas, con vidrios en su rostro, en los ojos, y el partido se suspendió. Y era tal el ambiente de tensión en Buenos Aires y en toda Argentina que hubo que trasladar el partido para Madrid. Hubo que trasladar el partido para Madrid. El fútbol así es en diversas partes del mundo donde no hay la debida planificación, la debida organización, sobre todo de seguridad. Suceden estas cosas. Les dije que no quiero ser absolutista y decir que esto obedece a tal factor. Por eso hemos invitado a varias personalidades hoy, de la sociología, de la academia, de lo espiritual, para analizar la temática. Cada quien hablará, esgrimirá sus argumentos con toda la libertad del mundo, con toda la libertad del mundo. Este va a ser el tema de hoy, no puede ser menos. Yo sé que hay temas económicos, políticos, sociales, sobre los que debatimos todos los días, pero la tristeza que vemos reflejada hoy en el rostro de todos los hondureños no nos puede alejar del análisis de este tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Los acontecimientos del sábado en el Estadio Nacional son hechos de carácter político o deportivo.
Estas son las dos opciones que les damos en redes sociales, pero usted también puede enviar su comentario. Les preguntamos si los acontecimientos del sábado en el Estadio Nacional son hechos de carácter A, político, o B, deportivo. Participe en nuestras redes sociales. Frente a Frente HN es nuestro usuario oficial en Facebook y Twitter. Ahora iniciamos el programa. Tiburcio Carías hoy, así de colorido, ¿eh? Nadie para imaginarse lo que se vivió la noche del sábado en ese escenario deportivo. 3 personas murieron dentro del estadio, una murió horas después, hay varios heridos. No nos imaginamos al ver el colorido de hoy, la tranquilidad de hoy, toda la situación que se presentó este fin de semana. Yo presento a mis invitados, el sacerdote Javier Martínez, de izquierda a derecha. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí. Gracias, igual, un placer y buenos días al pueblo hondureño. El asesor educativo familiar de Unitec, Roger Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Roger? Gracias, Renato. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tengo también a Carolina Montero del Ministerio Internacional Levantando Vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un placer tenerla aquí en el programa. Buenos días, Renato. Buenos días. El sociólogo Eugenio Sosa. Voy a comenzar con Eugenio Sosa, para no perder ni un minuto en el análisis que hoy vamos a hacer sobre estos acontecimientos. Eugenio, ¿qué piensa un sociólogo al darse cuenta la noche del sábado de una tragedia como esta en un escenario deportivo, al tomarse su tiempo para hacer los análisis, al compartir los análisis con sus amigos, al releer algunos libros que permitan esclarecer y hacer florecer ideas para hacerle un análisis a esto? Bienvenido. Bueno, Renato, gracias por la invitación y un saludo acá a quienes están en el panel. Renato, creo que, bueno, en mi caso, que he venido trabajando varios temas desde la sociología, nosotros hay varios aspectos, ¿no? Hay un elemento que lo hacía en la presentación que no se puede desconocer, y es que el fútbol tiene su propia cultura, y dentro del aspecto cultural del fútbol, el aspecto emocional y de desborde recorre el mundo, ¿no? Ese es un hecho que nosotros no podemos negar. Sin embargo, en Honduras, si contrastamos, esto no ha sido la norma. O sea, si comparamos años para atrás, 80, 70, probablemente 90, no ha sido la norma. Entonces, algo nos dice que está pasando algo en la sociedad hondureña, que no ha sido, a pesar de que el fútbol tenga ciertas características, culturalmente no es una cuestión que podemos decir como normal y que debe estar pasando. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es normalizar esta situación y asumirla como que es así y acostumbrarnos a ello. A mí me sorprendía, siguiendo los comentarios sobre este tema, el dato que daba el CONADE precisamente ayer, ¿no? Estaba hablando más o menos productos de enfrentamiento entre grupos de jóvenes de las barras, 50 muertes. Es decir, no como esta en el estadio, sino en el contexto de este tipo. Si ese dato es real, que no tengo por qué dudarlo del CONADE, creo que lo decía en los últimos 10, 15 años más o menos, ¿no? Es un dato. Enfrentamiento de barras, ¿verdad? Enfrentamiento de barras. Antes, durante y después de los partidos de fútbol. De jóvenes. Luego agregaba un tanto de otro tipo de personas vinculadas al fútbol, pero básicamente llamaba esto del enfrentamiento de barras, ¿no? Entonces, el otro elemento, uno dice, bueno, algo está pasando. Y el otro elemento es, para nosotros los sociólogos, el contexto de violencia. O sea, no cabe duda que Honduras pesa mucho este contexto de violencia y que ha permeado todas las esferas, y que realmente uno se pregunta qué es lo que está pasando con el tema de las políticas públicas. Estamos avanzando en el combate a la violencia, no hay a veces una exhaustiva análisis de eso. Y en términos de cómo debemos de actuar, yo creo que el primer elemento es que estos hechos, como muchos otros de violencia que son emblemáticos, se llamados particulares, normalmente quedan en un manto de desconocimiento de una verdadera investigación de qué es lo que pasó. Aquí hay varias especulaciones, gente que se ha preguntado si la ruta del bus debió ir por ahí, gente que se ha preguntado
si esto luego otros argumentos de carácter político de uno y otro lado, si es un tema de oposición, si es un tema de construcción de distractores. Yo creo que ese tipo de cosas, en la medida, si no se logran desvirtuar con el pasar de los días, es nefasto, porque la sociedad hondureña se queda sin un conocimiento fundamental que es para cualquier cambio y para cualquier entendimiento, que es cierto nivel de veracidad de qué es lo que pasó realmente. Entonces yo creo que es el otro elemento, y a eso le sumamos entonces que también vivimos un contexto de impunidad. Y más otro elemento, Renato, cuando aquí cotidianamente en este programa y en muchos otros se habla del problema de las instituciones, del fracaso de las instituciones, de la destrucción del tejido social de la sociedad hondureña, de la pérdida de solidaridad, de lo que es importante que un Estado funcione, todo eso que aparentemente es abstracto, que aparentemente no tiene nada que ver con la cotidianidad, se refleja en hechos como estos. Hoy en día el tema de la legitimidad, el tema de la autoridad, el tema de la ley en Honduras es de lo que más carecemos. Entonces, unas primeras palabras que le podría decir de un poco desde la sociología. No, y es bueno que recuerde todo lo que está debatiendo la gente en este momento. Sí, se habla de que es el Estado que elaboró toda esta tragedia para distraernos de otros problemas políticos electorales. Se habla de que sospechosamente, dicen, la policía condujo a la unidad que transportaba a los jugadores de Motagua por otra ruta que no era habitual. Tú mencionabas, Eugenio, otro factor. Al menos 3, 4 factores está hablando la gente. Y lo que dice Eugenio de investigar correctamente, no dejar en la impunidad del caso, y que todos sepamos al fin, producto de una investigación responsable, qué fue lo que sucedió para que esto no se vuelva a suscitar, valdría la pena que las autoridades lo tomaran en cuenta. Porque el año antepasado hubo otra tragedia en el estadio. Tal vez un detalle, Renato, que cuando decimos esto se investigue, no es que agarren una persona a partir de los 350,000 mentiras y se diga este fue, y luego quede un manto de dudas si realmente fue. No, es el escenario completo de los organizadores, de los actores, de todo lo que implica, hasta estos específicos detalles de los que efectivamente actuaron de esa manera, ¿no? Hace 2 años hubo una tragedia en los alrededores del estadio, frente a lo que llamamos Portón Azul, y con muertos también. Es decir, yo escuchaba hoy a un criminólogo, escuchaba a un forense decir que desde hace tiempo se nos viene advirtiendo a través de los hechos incontestables, irrefutables, que se ven en el Estadio Nacional y otros estadios, que esto seguiría como pasó el sábado. Han habido eventos violentos hace varios años. Esa cifra del CONADE, 50 muertos de las barras, la gente se preguntará, ¿y esto cuándo fue? Infinidad de partidos de Olimpia, del Motagua, en Tegucigalpa o con otros equipos frente a los capitalinos, deja que después que terminan los partidos, en las colonias, en las calles, antes de tomar los buses, las barras se agredan con muertos. Por eso son los 50 muertos que habla el CONADE. Es decir, yo pongo aquí en el tapete de la discusión ese elemento, y no digo que estrictamente lo del sábado tiene carácter deportivo cuando se desbordan las pasiones, porque pueden haber otros factores. Por eso el sociólogo Sosa pide una investigación exhaustiva. Pero desde hace muchos años el comportamiento de las barras y la falta de organización en los estadios de fútbol está registrado en los periódicos, está registrado en los medios electrónicos. Con los hechos que hemos vivido, nos venía advirtiendo que pronto habría una tragedia de las dimensiones del sábado. Ahora, si a tiempo no hicimos las cosas, eso es otro asunto, pero no damos esto como el hecho fundamental. ¿Qué piensa don Roger Martínez? Bueno, yo veo que hay varias cosas, Renato. Primero, hay que ver, cuando se habla de las barras, si se habla de un colectivo, hay que ver que esas barras están formadas por personas. O sea, es una cosa que es importante tomar en cuenta. Evidentemente, los individuos muchas veces no actuamos de la misma manera en solitario que cuando estamos agrupados por un colectivo, por un grupo que está al lado o detrás de nosotros. A mí lo que más me preocupa, porque evidentemente fue realmente, yo creo que no hubo hondureño que no se preocupara y que se casi aterrara, o sea, de pensar si mi hijo hubiera estado ahí, si hubiera ido a ese partido,
Y uno llega, hay un tema que yo creo que en Honduras tenemos de alguna manera todos, las iglesias, la sociedad civil, que de tener que es el tema de la intolerancia. O sea, ha habido como todo un tema de siembra de odio, de intolerancia, de descalificar al otro. O sea, si vos no pensás como yo, no sos nadie, no sos nada, ¿verdad? Porque no estás de mi lado. Y entonces una cosa que se ha llegado al extremo, ¿verdad? En lo que tendría que ser una fiesta como el deporte. O sea, el deporte es una escuela de virtudes humanas, el deporte es un gran transmisor de valores, el deporte tiene que ser, además de eso, un lugar donde, bueno, la gente iba, las familias completas iban al estadio antes a divertirse, a pasar un momento desde temprano, ¿no? Y ahora definitivamente desde hace un tiempo, como usted dice, la gente tiene miedo, pero para mí es que hay una cosa todavía mucho más amplia, una connotación mucho más grande, que repito es un tema de que creo de que hemos bajado la guardia en el tema del respeto al otro, en el tema de la tolerancia. Y que eso definitivamente, ¿verdad? Y aquí está pues un sociólogo para explicarnos un poco más sobre el tema. Es un tema, Renato, que es un tema de toda la sociedad, pero es un tema que definitivamente pasa por la familia. O sea, hay algo que no estamos haciendo los padres de familia, que definitivamente al final, por eso hablaba yo que son personas, o sea, individuos, ¿verdad? Que han recibido algún tipo de formación, ¿verdad? O no sé qué ha pasado realmente en ese proceso formativo, que luego desemboca en situaciones como estas. O sea, es clarísimo que además, y la otra cosa, hablando del tema de familia, que desde hace años creo que venimos viendo, o sea, hay demasiados jóvenes en nuestros días que están creciendo sin familia, sin principio de autoridad. El Estado desde cuánto viene casi como alegrándose porque cada vez va subiendo el porcentaje de las remesas, pero yo siempre he dicho, ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de qué realmente esas remesas? Esos millones de dólares que recibimos de una gente que se fue a los Estados Unidos o a España o a donde sea y que ha dejado a unos hijos solos, que han crecido sin un referente inmediato de autoridad y que por lo tanto no tienen concepto de autoridad, o sea, no tienen sentido de autoridad, y eso lo vemos que luego se ha diseminado a la sociedad en general. Es decir, es un tema, repito, de irrespeto a la autoridad, de desconocimiento del concepto de autoridad, y hay un tema de intolerancia que nosotros tenemos definitivamente que sentarnos a la sociedad entera a reflexionar y a no seguir fomentando esas actitudes. Es un tema de desprecio al otro, de descalificación del otro, casi de negación del otro solo porque no piensa igual que yo. Y el fútbol solo es un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Si ustedes recuerdan el partido de fútbol entre Motagua y Maratón del campeonato pasado, ¿qué alegaron los jugadores de Motagua para salirse del camerino del estadio Yankel Rosenthal? Que les habían ido a rociar veneno. Fíjense bien la acusación que hubo el año pasado a ese camerín donde estaría Motagua en ese partido importantísimo, si mal no recuerdo, de la semifinal, y hubo jugadores con manifestaciones de toxicidad producto de lo que alguien fue a regar al camerino de Motagua en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Miren, pueden haber otros factores, ¿verdad? Yo dejo abierto el esquema del debate para todo, pero miren cómo en el fútbol específicamente desde hace años se vienen creando condiciones para situaciones como la que hemos vivido el sábado. ¿Qué piensa el padre Javier Martínez? Bien, Renato, primero reconocer que se ha ido perdiendo la visión antropológica o el sentido del hombre, y debido a esta realidad ya no se concibe profundamente que la persona en sí misma haga uso de esa capacidad racional que tiene, de pensar antes de actuar. Porque el evento que se vivió el sábado es producto de un cúmulo de tantas cosas. Sin embargo, pensar que la visión del hombre ha ido cambiando, reducido a cosa, reducido a nada, y que por eso las acciones de uno con el otro es vista simplemente como una experiencia muy animalista, podría decir, en el sentido de que ya no nos tratamos como personas, porque la visión de persona ha cambiado. Nos estamos tratando como animales, y es duro decirlo, sin embargo así lo es, y hemos ido totalmente perdiendo el sentido de la persona, el respeto a la persona, el respeto a la dignidad, y que por un sentimiento, por una pasión que es parte de la persona, no lo es todo, es parte de la persona, se va perdiendo el sentido y el respeto.
Todos tenemos pasiones en la vida y entendemos a los jóvenes que apasionadamente defienden, se identifican con un equipo. La pasión en sí misma no es mala. Santo Tomás de Aquino incluso nos decía que la pasión es la identificación constante con aquel querer del corazón. Pero una pasión también tiene que ser educada. Y la razón ayuda mucho a educar la pasión. Y creo que el pueblo hondureño, toda la sociedad, los jóvenes incluso, tienen que entender que su pasión no es mala, pero hay que educarla, hay que orientarla, hay que saberla canalizar bien. Y hay que tratar siempre de hacer uso de la razón frente a los sentimientos, frente a los afectos, frente a la pasión. Estamos teniendo este problema antropológico. La pérdida del sentido de la persona es lo que nos está llevando a eventos como estos. Y por eso es necesario ir a la estructura de la problemática. Nosotros no nos respetamos, no nos vemos como hermanos incluso. Y por tanto, si no nos vemos como personas de igual dignidad, si no nos respetamos mutuamente, va a ser difícil llegar a ese elemento que forma parte también de la persona, la dimensión espiritual. El considerarnos hermanos, el considerarnos parte de un mismo pueblo, que es una sola familia, y no vernos solamente como rivales frente a un evento como lo es el deporte. Por eso resulta ser importante volver a retomar el sentido de persona, superar este problema antropológico que estamos viviendo como sociedad también, y tratar de ver a la persona en su integralidad y no solamente en una área, como lo puede ser la pasión por el deporte. Vernos más allá de la pasión, vernos como personas y luchar profundamente por integrar toda la persona en sus dimensiones. La espiritual forma parte de, el deporte forma parte de, la política, la economía, todos los elementos que integran la persona, pero se ha fragmentado a la persona. Incluso se ha desvirtuado el concepto de persona. Y por eso resulta ser importante hoy llamar a la conciencia. ¿Por qué? Yo recordaba en mi formación de teología moral en Roma, cuando tratábamos de tomar un elemento de la actitud de los jóvenes, y me decía mi profesor, no hay que olvidar la sensibilidad de los jóvenes, porque el deporte es parte de su sensibilidad, y a partir de esa sensibilidad tratar de educar, tratar de orientar. Ya lo mencionaban, la familia forma parte fundamental para la orientación de la sensibilidad que tiene tanto un niño como lo tiene un joven. Pero hoy el joven, como no tiene el campo de la familia, busca asociarse. Y la manera como asociarse es a través de las barras, otros a través de las pandillas. Ustedes vayan a los barrios y verán siempre un grupo de jóvenes asociados, porque existe una necesidad del joven de asociarse, de compartir ideas, de compartir sentimientos, de compartir pasiones, de hacer algo, de poder sacar dentro de su vida hacia los demás lo que siente y lo que vive. Pero lastimosamente no ha habido una orientación de esa sensibilidad, de esas pasiones, de esas actitudes, de la forma de cómo vivir. Y por eso la forma de asociarse la está llevando el joven de una manera incorrecta, incoherente e incluso fuera del bien, fuera de lo que es lícito, como lo hemos visto. El joven se ha asociado a las barras porque quiere vivir sentimientos, sacar sentimientos, expresar formas de vida. Lastimosamente, podemos decir que esa asociación está orientada muchas veces a la violencia. Esa pertenencia muchas veces se ha salido del equilibrio de lo sano, de lo correcto, de lo coherente, como debe ser una auténtica asociación. Y debemos trabajar profundamente por recuperar, vuelvo y repito, el sentido de persona, la dignidad de la persona, ayudar a educar las pasiones, de manera especial la pasión por el deporte, y sobre todo ayudar a que el joven, cuando se asocia, cuando se une con otros, sea para el bien, sea para el respeto y sea para ser mejor. Creo que estos elementos son bien importantes. Lo espiritual ayuda. Y no olvidar en esto, el Señor nos ha dejado un mandato.
amarnos los unos a los otros, asociarnos en el amor. Y no simplemente lo digo como si fuera una experiencia que nos lleve a solo lo afectivo, es al compromiso de lo puro, recordando que somos hermanos, no somos rivales, no somos enemigos, y debemos en el amor construir la cultura de la fraternidad. El Papa Francisco lo insiste constantemente: el que no tiene amor tiene vacíos grandes, y por eso hay que luchar por llenar esos vacíos del corazón, que son lo que están afectando el comportamiento, la conducta, la forma de vida e incluso de relacionarse con los demás. Buscando la fraternidad, sustentando la fraternidad en el amor y teniendo una visión diferente de persona, toda esta realidad del deporte puede tomar el rumbo que debe tomar, porque el deporte es visto a bien cuando ayuda a que la persona tenga una diversión sana, cuando la persona puede orientar incluso sus energías y canalizarlas en el bien. Por eso no se puede satanizar el deporte, no se puede satanizar la asociación, pero sí es necesario educarla, canalizarla y orientarla al amor. Una visión antropológica, una visión religiosa que debe hoy darse incluso en todos los estamentos educativos donde el joven puede asumir un nuevo comportamiento y una nueva forma de vida. Ahora, no podemos soslayar también, y como otro elemento de insumo para el debate, que esta tensión social y política que vive Honduras está incidiendo hasta en los eventos deportivos. Totalmente. No lo podemos desconocer. Claro que no. Yo diría que si las elecciones fueran el próximo sábado, el próximo domingo, señores, alistémonos. Así como está el ambiente de crispado y tenso, si las elecciones estuvieran programadas para el próximo sábado o domingo, solo es un escenario. Ya sabemos cuándo serán las elecciones, no primarias porque las quieren adelantar, pero al menos en 2 años, si fueran para este fin de semana, que Dios nos agarre confesados para expresar un juicio popular, así como estamos en este momento. Entonces, vamos a profundizar sobre eso también. No podemos soslayar cómo la situación social del país y política está incidiendo inclusive en los escenarios deportivos, sin dejar por un lado que desde hace algunos años aquí en Honduras hubo avisos que una tragedia peor iba a ocurrir. Si esto no se corrige, una tragedia peor va a ocurrir en otro evento deportivo. Fueron 4 los muertos esta vez, varios heridos. Hace 2 años fueron 2, 3 muertos, si no me equivoco, ahí en el portón azul del Estadio Nacional. Casi después de los clásicos, hay 1 o 2 muertos de jóvenes en barras y maras. Estos avisos los venimos recibiendo desde hace algunos años. Así que buenos insumos para Eugenio Sosa, pero antes escucho al apóstol Carolina Montero también sobre esta realidad que conmueve los cimientos del país, la tragedia ahora en los escenarios deportivos. Sí, como usted lo menciona y mis compañeros en el panel lo están mencionando, de verdad cuando miramos lo que está sucediendo nos damos cuenta de la pérdida de esos valores y principios. Los principios son esas leyes que Dios dejó establecidas en su palabra. Y creo que el mantenernos alejados de la palabra de Dios, nosotros como iglesia, que estamos llamados a ser un ente de transformación social y espiritual, yo creo que todo esto debe de servir para generar la conciencia y tomar decisiones en las cuales puedan ser afectados y tocados e influenciados las 7 esferas de la sociedad. Porque no podemos mencionar con un dedo o señalar con un dedo que solo este sector es el que está provocando todo lo que está sucediendo, sino que este es el conjunto de las 7 esferas de la sociedad en las cuales cada uno de nosotros debe de trabajarlas y de influenciar de una manera positiva para que podamos salir de esta crisis. Yo creo que es el tiempo de generar una conciencia en la cual nosotros estemos viendo que necesitamos influenciar en la familia, necesitamos influencia en el gobierno, necesitamos influencia en educación, necesitamos la influencia en la economía, necesitamos en las artes, en las culturas, en el deporte y sobre todo también en los medios de comunicación que juegan un papel importante en el crecimiento espiritual y en el crecimiento de todas las áreas como seres humanos. Muchas gracias, apóstol Carolina Montero.
Le dejo aquí una pregunta, digo yo, un poquito compleja a Eugenio Sosa, pero un hombre con la formación de Eugenio no rehuye a las preguntas complejas. Entre criar un ser humano diferente, entre apostarle a los jóvenes y a la inclusión de los jóvenes, porque nadie puede negar la marginalidad social en que hemos vivido, nadie puede negar las condiciones en que muchos jóvenes nacieron y se criaron. Eso es fundamental reconocerlo. Y por qué rápidamente se asociaron en maras y pandillas. Nadie puede desconocer esta realidad político y social del país. Y aquí viene entonces, antes de la pausa, Eugenio Sosa. Eugenio, ¿qué cree usted? ¿Es el factor que está contribuyendo e influenciando estos ambientes como lo que vivimos el sábado aquí en Tegucigalpa? Sí, Renato, hay una articulación de factores. Por eso le decía, a pesar de que se diga que en el mundo existe cierta cultura de fútbol, y ya lo mencionó, miremos Honduras, no siempre ha sido así. No siempre fue así, hay que reconocerlo. O sea, no es que no ha habido barras, no es que no, o sea, el tipo de nivel de violencia, pero fíjese que para poner en cómo pesa el contexto y lo que se ha reflexionado acá, primero aceptemos algo. Lo que nosotros vemos, ustedes saben que varios medios se abstuvieron por respeto a las audiencias, pero varias gente vio 2 videos totalmente grotescos. Que se han viralizado, Sí. ¿Verdad? Terrible. Se han viralizado. Y si no los han visto acá, por lo menos se imaginarán, si no se han atrevido a verlos, eso ya indica algo. O sea, ese nivel de violencia. Renato, ese nivel de violencia es el nivel de violencia que cotidianamente se vive en varios barrios de, por lo menos, Tegucigalpa y San Pedro Sula. O sea, que los medios normalmente a veces llegan cuando ya están solo los cadáveres tirados y a reportar la escena del crimen y no el proceso de cómo se dio el crimen. ¿Por qué nos asusta? ¿Por qué estamos acá en este programa y nos asusta lo que pasó en el estadio? Nos asusta, sí, nos ha asustado también lo de los barrios, y han habido varios programas, pero este hecho, porque la violencia, cuando se generaliza, transborda las fronteras en las cuales nosotros creemos que no participamos de ellas y se nos acerca a nuestras vidas. Claro. Ese es el tema. Y llega donde están los espectáculos importantes del país, como es el fútbol para Honduras y como para muchos países. Y por lo tanto llega ya no solo donde están los de los barrios matándose entre los barrios, sino que llegan, como muy bien lo dijo el profesor Roger Martínez, pudo haber andado mi hijo. Mire esto, y pudo haber andado el de cualquier otra persona. Mis hijos andaban. Andaban sus hijos. Entonces, andaban. en ese momento, la frontera nos dice que lo que pasa en esos barrios, si nosotros no lo resolvemos, si no lo atendemos, si no se trabaja, tarde o temprano, aunque tengamos los muros, las serpentinas y los guardias que tengamos, de alguna manera nos toca. A mí siempre me gustó una frase que grandes economistas, incluso empresarios reunidos en Chile hace unos años dijeron: no puede haber empresario exitoso en un país fracasado. Claro. Y yo creo, no puede haber familia exitosa, brillante, con todos sus hijos supereducados, en un país fracasado, porque tarde o temprano el fracaso le toca, de país. Y nosotros lo que estamos teniendo acá es un fracaso de país. Ahora, esta violencia muchas veces se ha movido de los barrios a sectores que no están propiamente en esos barrios, como los centros. ¿Cuánto hace que estamos hablando de la violencia en los centros educativos? Institutos importantes como el Central, que formó generaciones de personas hondureños que hoy incluso han ocupado cargos políticos y han hecho la política y se sienten orgullosos de haberse formado en el Instituto Central Vicente Cáceres en Tegucigalpa, de los institutos públicos de enorme aporte al país. Esa violencia allí transgrede un elemento, pero todavía podemos asustarnos, porque no es una violencia que se ha ido a meter a los colegios de Las Lomas, a los colegios de otras colonias y probablemente nosotros mismos. Lo que estoy diciendo es que
todo lo que nosotros estamos viendo, si no se le pone atención, si no se trabaja, esto puede ser peor. Así es. Lo que usted dice que ya se habían habido visto problemas en nuestro país y tiene que ver mucho con los liderazgos. Y es que casi todos estos fenómenos son fenómenos de crónicas anunciadas. Renato, el tema electoral, ¿cuánto se ha venido anunciando? ¿Cuánto se ha venido denunciando lo que pasó en 2017? ¿Cuánta reiteración se dijo de la necesidad de construir una cultura democrática? No hay cultura democrática que no empiece por el proceso electoral, donde emana de origen la legitimidad. ¿Cuánto lo dijimos? No solo en este programa, en cuántas cantidades. ¿Cuánto se ha venido hablando de la capacidad de negociar los conflictos sociales y no dejar que transgredan, de los cuales hay muchos muertos también, muchas muertes y mucha violencia, y a veces no los contabilizamos siempre, ¿no? ¿Cuánto se ha venido diciendo de que Honduras cambió drásticamente, que hoy en día, si no me equivoco, más de 3 millones están en la franja de juventud? Entonces el profesor Martínez decía, son personas, sí, y ahora preguntemos, ¿quiénes son esas personas? Son las personas de estos lugares que yo estoy mencionando. Hoy miraba en esta casa de televisión un reportaje de una de las personas que está siendo violada, y usted lo que ve de entrada es una terrible pobreza y un joven que no tenía trabajo, un joven que no tenía muchas de las cosas de los que estaba allí siendo velado. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese joven? ¿Cuál es el futuro de ese joven? ¿Y cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las salidas, Renato? Permítame que esté entendiendo un poquito. ¿Cuáles son las salidas hay varias salidas. Unas nos afectan de una manera más directa, aparentemente, y otras no. Una de las grandes salidas es el tema de la migración. La migración que ya se ha abordado acá. Si Trump tuviera éxito parando la migración, esta violencia que estamos viendo nosotros se va a duplicar y triplicar. Mire lo que le estoy diciendo. Si Trump tiene éxito parando la migración, nuestros problemas se van a duplicar y a triplicar. Se van a magnificar exponencialmente. Decía usted, profesor, ¿a costa de qué las remesas? ¿A costa de qué familias recibiendo remesas? Hace unos 5 años probablemente, decía Villalobos, que ha estudiado mucho la violencia. El problema es que las remesas han fortalecido un modelo extractivo, creando una economía de consumo artificialmente financiada, cuyas ganancias van a parar a las familias dominantes de cada país, al igual que la renta petrolera, que permite ser rico con poco esfuerzo. La renta de las remesas está deformando las economías, acabando con los incentivos para producir, multiplicando la riqueza de los oligarcas, cuando una desigualdad, esto es lo último, quiero decir, de proporciones trágicas, destruyendo las familias, destruyendo las comunidades y generando y expandiendo la violencia social y la criminalidad. Así es. Es decir, en la base de esto tenemos la destrucción de una sociedad que es una fábrica de producir exclusión, pobreza y falta de oportunidades. Estas juventudes lanzadas a ciertos territorios, un día X, por un evento, por un fenómeno, por algo de lo que participan, nos tocan la puerta. Y eso es lo que ha pasado en el estadio, y eso es lo que asusta, porque ese espectáculo no es exclusivo de sectores de este tipo, sino que mezcla sectores, como lo ha dicho aquí la pastora, mis hijos andaban ahí. O sea, eso connota lo que puede haber pasado. Y lo otro, el otro, cuando usted, por la pregunta, lo voy a decir, estos elementos de contexto social, estos elementos de este fenómeno que en este tipo de sectores se volvió ya permanente, como el tipo de Mara, etcétera, y pandilla, se recrudece, se profundiza, se radicaliza en un contexto de polarización política y en un contexto de autoridades consideradas ilegítimas. No es que uno quiera politizar, pero ese elemento siempre está ahí en todo lado.
Es el gran problema de no tener autoridades que todo el mundo acepte que fueron electas como debieron haber sido electas. Y ese es un elemento que ha transversalizado en los últimos años a la sociedad y lamentablemente parece que tenemos que seguir con él hasta cierto tiempo por lo menos. Un elemento que ayer lo mencionó el cardenal Rodríguez y que yo lo resumo en dos palabras a lo dicho por Eugenio: justicia social. Sí. Sobre eso vamos a hablar. Sobre eso vamos a hablar luego. Amén. Justicia social. El tema de solidaridad también. La exclusión. Exactamente. Y el tema de identidad yo creo que también es muy importante, porque todo depende, tenemos que ir a la raíz de qué es lo que está provocando todo esto. Miren, al final hubo un poco de todo. Hubo falta de planificación en los que montaron el espectáculo. No hubo la seguridad debida en la organización. Todo eso son factores que contribuyen. Estos hechos que desde hace años vienen incrementándose en los escenarios del fútbol. Pero esta es una expresión de hace décadas que la manejamos. Yo siempre sentí respeto a juzgar y a señalar a los jóvenes en las maras, porque muchos de esos jóvenes en las maras, y yo he escuchado sus testimonios, han dicho: yo no quería pertenecer a maras, yo no quería pertenecer a pandillas. Si ese es un mundo de riesgo, que hoy se está con vida, mañana se está desangrando alguien en la calle y muere. Pero mucho de este fenómeno de las pandillas, más allá de lo que aprenden los que se van a los Estados Unidos, algunos jóvenes, tiene que ver con la exclusión social y la falta de oportunidades en que crece un montón de niños en Honduras. Por eso voy a hacerme eco de esas palabras de justicia social de las que hablaba Eugenio y que ayer las mencionó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, más los otros elementos que nuestros panelistas nos están sugiriendo. El del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le orienta sobre tránsito vehicular con tecnología de punta. Tegucigalpa sí está con tránsito vehicular pesado a esta hora de la mañana, 8 kilómetros por hora en el Boulevard Fuerzas Armadas. Desde la 21 de febrero usted encuentra tránsito vehicular en los dos carriles. Los que van y los que vienen van complicaditos de tránsito vehicular y esta colita es, como lo puede observar, interminable. También desciende una colita de vehículos fuerte a 10 kilómetros por hora hasta el sector del Estivis y también encontrándose ahí con el tránsito vehicular que se mueve sobre el Boulevard Fuerzas Armadas. La avenida Los Próceres frente al Hospital San Felipe está altamente congestionada, no es viable transitar en este momento este punto. 17 kilómetros por hora en el anillo periférico cerca de la Universidad Autónoma de Honduras, así está Comayagüela, primera, segunda, octava avenida, el Boulevard José Cecilio del Valle, y en San Pedro Sula también tenemos líneas de vehículos transitando muy lentamente en el Boulevard del Sur cerca de Chamelecón, 8 kilómetros por hora. El Boulevard del Este ha estado con fluctuación de tránsito vehicular de moderado a pesado y el Boulevard del Este con largas filas de vehículos a la altura de la colonia López Arellano. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los acontecimientos del sábado en el Estadio Nacional son hechos de carácter A, político o B, deportivo. Esa es la consulta que les hicimos esta mañana. Tenemos comentarios en redes sociales. Así es, porque la mayoría dice con las opciones, que no es político o deportivo, dicen que es un problema social. Correcto, y fíjate, sí, es que de hecho es obvio. Ahí faltó la opción social C, ¿no? Pero podemos agregarlo, no hay problema, sí.
Aunque en Claro. la votación, solo con estas dos opciones, los usuarios, al menos en Twitter, dicen que es de carácter político, un 56% frente a un 44%, con 513 votos hasta el momento. Pero también tenemos comentarios. Dice Lelis que Honduras es un país sin guerra, pero con niveles de violencia como si la tuviese. Se rompió la estructura familiar y ahora los hijos gobiernan a sus padres, deambulan sin dirección, creyendo que lo hecho es lo correcto. Se practica la ley de talión y la del más fuerte. Y dice que esto se da por el efecto, por la falta de educación, trabajo, salud, oportunidades, seguridad, vivienda y justicia. Si bien es cierto, esta situación es de antaño, se ha agudizado por la aversión al actual gobierno y lo que le rodea. Todo se mezcla. Otro usuario dice que es producto de la polarización e infiltración de maras en las barras y el poco resguardo de los anillos de seguridad. Audelinas dice que querer politizar una tragedia de esas es algo ilógico. Claramente es un problema de aficionados por falta de valores en los hogares. Roberto dice que es cierto que en otros estadios ha habido muertos, pero la forma en que mataron a uno de ellos, que se refiere al video, no creo que tenga antecedentes. Esto refleja que una parte de la sociedad ha perdido respeto por la vida del ser humano. ¿Estaremos tocando fondo en cuanto a los valores? La señora Sonia dice que no es político ni deportivo, es de educación y cultura. Hay mucha violencia e intolerancia y eso se debe controlar. Hagan como hacen en Estados Unidos, que registran a cada persona que entra a los estadios. Los canales internacionales pasaron la noticia. Qué vergüenza, qué falta de cultura, dice. Esta cuenta dice que es importante señalar y preguntar desde qué fecha sucede este tipo de acciones y nos vamos a dar cuenta que las fechas coinciden con una que marcó, por desgracia, a nuestro país. Aníbal Montoya dice, ante los hechos lamentables acaecidos en el Estadio Nacional y en otras instancias del deporte y de la vida diaria, surge la pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está Dios? Todos tenemos parte de culpa. También tenemos a Eduardo Facusé, nos escribe que son hechos de carácter social. Alison Zúñiga dice, el problema es de todos los hondureños, jamás nos planteamos un objetivo de bien común y no puede ser que políticos estén utilizando este tema para dividir más el país. Honduras no puede seguir estando sumisa al caos, violencia y desorden generado por unos pocos. Henry dice, convertimos la violencia en un medio de convivencia. Honduras vive en todos los escenarios una réplica exacta de la situación nacional. Y otra vez otro mensaje de Eduardo Facusé, los jóvenes están mostrando sus frustraciones en la primera oportunidad que encuentran. Necesitamos invertir en educación, salud y justicia para que enfrenten los retos con paciencia, responsabilidad y optimismo. Todos necesitamos asumir más responsabilidad para enfrentar este caos. Los acontecimientos del sábado en el Estadio Nacional son hechos de carácter A, político o B, deportivo. También social, usted envíe sus comentarios a las redes sociales. Sí, no. Pensamos en la tercera opción social, pero dejemos que la gente piense y lo diga. Y por eso nos quedamos solo con las primeras dos opciones. Ya solo quiero anticipar que ya vamos a escuchar resumido en su homilía lo que dijo ayer el cardenal Rodríguez, que resume lo que estaba diciendo Eugenio Sosa, justicia social, el país la necesita. Y hay otra cosa que dijo Eugenio, además, que yo creo que los hondureños tenemos como que despertar. A mí, vamos a ver, me preocupa que cuando hay una crisis política o social o un evento tan triste como este, la gente lo que dice es como quiere volver a la normalidad y como que todo pase. Eso no puede ser, o sea, es decir, cada una de estas crisis, Renato, tiene que llevarnos a dar un salto cualitativo y que las cosas sean mejor. Y luego la otra cosa que es importantísima es el tema, hay un tema ahí de solidaridad. Y es cierto, no podemos seguir viviendo como en dos países. O sea, son como dos países, vivimos como uno de espaldas al otro, o sea, y uno lo ve incluso en la calle, gente que le tiene sin cuidado, hay un gran problema social y gente que va y viene y como que realmente viviera en otro país, vive como en otro mundo, ¿verdad? Y yo digo, estamos viviendo así, ¿o no? Como que ver aquí dos países en uno de espaldas al otro, unos preocupados por unas cosas, otros por las otras. Entonces, claro, lo que dice Eugenio es muy cierto, es decir, al final nos afecta a todos. O sea, no podemos aquellos que nos creemos como que estamos exentos de toda esta problemática porque nuestros hijos van a una escuela donde están más o menos seguros y no sé qué más, y tienen que comer y se enferman, tenemos dinero para llevarlos al médico, que no nos importe lo que le pasa al otro. O sea, eso es lo que no puede seguir sucediendo, porque entonces el problema va a ir a más. O sea, o entendemos la importancia que tiene la solidaridad, ¿verdad? Cómo realmente nosotros no estamos como solos en este mundo, de lo que decía el padre, ¿no? O sea, ese muchacho que alguna gente se ha encargado de reenviar, ¿verdad? Ese video terrible, yo aguanté un segundo y lo quité, o sea, porque a mí me llegó también, es decir, es realmente un tema, o sea, si yo tengo el hígado para aguantar ver ese video completo, realmente estoy deshumanizado, ¿verdad? O soy morboso,
Porque realmente, o sea, yo pienso, ese muchacho seguramente tenía madre, tiene un padre, tiene hermanos, posiblemente hijos, ¿verdad? Y entonces no puede ser, le digo, y que nosotros, sobre todo, con lo que quiero concluir es que pensemos, Renato, que no es problema nuestro. O sea, porque esa es la actitud a veces que tomamos. Como yo no estoy ahí, ¿verdad? Ese realmente no es problema nuestro, pues ya que lo resuelvan otros, Apatía. que son los que van al estadio y son los que andan en Mara. Si al final este es el mismo país y la sociedad es la misma, todos estamos ahí, y como dice Eugenio, o sea, uno no sabe en qué momento le va a tocar, ¿verdad? Si todos, porque el país es de todos, además, y es una cosa que pareciera, sobre todo pienso yo, los políticos, no entender, este país es de todos y tenemos que resolver los problemas entre todos porque a todos nos afectan. Así es. Yo creo que por ahí tenemos que empezar aclarándonos para que las cosas realmente empiecen a cambiar. Así es. Bueno, lo que les prometí, justicia social. Ahora, el camino no es fácil. Escuchamos la primera lectura, cómo el profeta Jeremías fue precisamente perseguido y hasta lo querían matar. Matemos a ese hombre. ¿Por qué? Porque lo que dice nos hace daño. Va contra el espíritu de matarse unos con otros. Nos desmoralizan a los guerreros. Matémoslo. Fue lo mismo que dijeron contra San Óscar Arnulfo Romero. Matémoslo, porque va contra el espíritu de la guerra y de la muerte. Él dijo claramente: les ordeno que no maten a ninguno de los miembros del pueblo, y por eso lo mataron. Igual que Jeremías. Ahora tal vez no nos van a matar con tiros, pero sí nos matan con la lengua. Ese obispo, ese cardenal, lo que está diciendo mejor es comunista, porque está hablando de la justicia social. U otros, no, ese lo que está haciendo es a favor de los ricos. Lo mismo de tiempo de Jeremías, lo mismo de nuestro tiempo. Y sabemos que el Señor Jesús nos incomoda porque nos habla de la justicia social y nos habla de que no podemos ir contra los santos mandamientos de la ley de Dios. No, lo que dice la iglesia está trasnochado. Eso de no robar, claro, a los ladrones no les gusta, a cualquier tipo de ladrones, sea los que asaltan en las calles, como aquellos que roban lo que no es de ellos, haciendo transacciones ilícitas. Lo mismo. O sea, esta situación hace que siempre estemos en esa lucha para la verdad y para la justicia. ¿Y qué pasa en las familias? ¿Cómo se dividen muchas veces? Y se dividen por cosas que no deberían dividir, sino más bien unir. Es que yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra, yo soy... Y se divide lo que debería unir, que es precisamente el amor. Y entonces, poner en práctica esta palabra de Dios no es fácil. Por eso hemos orado en ese salmo: Señor, date prisa en ayudarnos. Nos sentimos muy llenos de esperanza porque finalmente el Congreso Nacional se ha puesto de acuerdo y se terminó ya ese espectáculo grotesco. Y entonces, si seguimos la palabra de Dios, sabemos que Él quiere el bien, quiere la paz, pero en la verdad y en la justicia. Por eso, entonces, así como el pueblo, el profeta Jeremías pudo salir de ese fango en que lo querían matar, así debe salir también nuestra Honduras. Salir de ese fango, de la corrupción, de la maldad, de la injusticia,
del crimen para encontrar la verdad en la justicia, en el diálogo y en el amor. Por eso nos ha dicho la carta a los hebreos: dejen el mal, dejen la ignominia, liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Todos vamos hacia algo mejor, hacia Dios. No podemos pensar que con el pecado y con la corrupción vamos a lograr salir adelante. Por eso nos llenamos de esperanza. Y nuestra oración en este domingo pueden ser las palabras de San Agustín: Cristo Jesús, el fuego que abraza las tinieblas en mí, no tenga voz, sino Cristo disipa mis sombras, que en mí solo hable tu amor. Que el Señor nos ayude y que disipe las sombras de nuestra Honduras para que podamos construir una verdadera paz en el amor y en la justicia. Yo me quedo con estas palabras. Todos queremos la paz, dice, pero en la paz, en la verdad y la justicia. Todos queremos la paz, pero en la verdad y la justicia. Y a mí me gusta como simplificar las palabras que dicen mis invitados aquí en el programa. Todos hemos escuchado hablar de dónde nacieron las maras, las pandillas, que son fenómenos que los importamos de Estados Unidos. Pero esto que ahora se ha convertido en un fenómeno complejo en Honduras se nutre de la marginalidad social, de la falta de oportunidades. Y ahí está el problema. Fíjense que vamos a terminar hablando de corrupción. ¿Cuál es el flagelo que ha impedido que este país, que nuestro querido país, posibilite la inclusión social, que le dé mejores condiciones de vida a la gente con menos ingresos? Es la corrupción. ¿Cuánto dicen los expertos se pierde anualmente en el país por corrupción? 15.000, 25.000, 30.000 millones de lempiras. Yo así entiendo lo que me están diciendo los invitados y lo que está diciendo el cardenal. La verdadera paz, la única manera de construir paz, pero no esa paz del silencio. La única forma de construir la verdadera paz en Honduras es con la verdad y es con la justicia. Y la justicia no es repartir lo que tienen los ricos hacia los pobres. La justicia es que la riqueza que creamos todos se distribuya correctamente, con buenas escuelas, con buenos colegios públicos, con buenos hospitales públicos. La justicia es que los que menos oportunidades tienen de ingresos, los que menos ingresos tienen, tengan oportunidades de tener éxito en la vida, con buenas escuelas, con buenos colegios. Yo así lo entiendo, crear condiciones iguales para todos. Eso es justicia. Y cuando dicen, la paz solo se construye con la verdad, lo que habla Eugenio, hemos vivido de mentiras en las últimas décadas. Hemos vivido con muchas mentiras desde la institucionalidad, muchas mentiras desde el poder, inclusive muchas mentiras desde los gremios. Y este es el país que hemos creado. Les aseguro que ningún joven que sabe que hoy puede perder su vida, le gustaría, para tener seguridad, unirse a las maras. Pero muchos tienen que unirse a las maras, hombrecitos y mujeres, para poder vivir en las zonas donde nacieron. Tienen que asociarse. Y luego la reproducción. Fíjese que esta persona que brilló hoy, que pasaron en este canal, deja 3 niños.
Entonces le pregunté, si él ya no ha tenido oportunidad y muere ahora joven, sin oportunidad, ¿cuál es la oportunidad de los otros 3 que vienen? Es decir, esto se reproduce y se multiplica, salvo que el país decida su propio futuro. Porque hay una cuestión, que se puede. Yo creo que es el otro tema que hay que plantear. Sí. Que no estamos condenados por la providencia a ser un país, a vivir eternamente en estas condiciones, Renato. Sí. Tenemos los suficientes recursos como para reorientar el país e incluso suficiente talento en el país. No necesita estar que se lo vengan a coordinar de afuera, como a veces siempre se cree. Porque aquí este tema, toda institución, creemos que somos incapaces de hacer algo nosotros mismos. Hasta para lo más mínimo, los pocos recursos que quedan, que no se roban, los destinan en pagar a veces grandes cantidades de gestorías, contaduría. Muchas veces, ¿sabe qué vienen a hacer estas personas? Sin demeritarlo en su profesional. A preguntarle a usted, aquí a los que estamos acá, qué pensamos del país, lo plasman, lo ordenan y se lo venden como la respuesta del país, lo que nosotros mismos pensamos, porque somos los que conocemos mucho de nuestro país. Entonces, disculpe que interrumpí así, pero necesitamos romper esa idea de que es que los hondureños así somos. No, nos hemos construido así. Y hay un tema acá, la pastora quería tocar. Si no emergen liderazgos en todos los ámbitos y sentidos, democráticos, éticos, que construyan consensos morales en la sociedad y que entiendan que nadie puede ser feliz lleno de dinero en un país de bien común destruido, no vamos a ir a ningún lado. Si lo que queremos siempre es pensar, lo más lejos que llegamos a pensar son 2, 3 años, nuestro gran pensamiento en la mayoría de las élites políticas se agota en los procesos electorales. No pueden pensar más allá. Su límite mental pareciera ser que son los procesos electorales. La gran pregunta es cómo me mantengo en el poder o cómo llego al poder. ¿Pero para qué? Pero no para entrar a la historia de ser reformadores, demócratas, de ser transformadores sociales. Nosotros tenemos ya tenemos 40 años de haber entrado a esta idea de la democracia, de la transición. No nos imaginamos con fuerza de decir, este fue nuestro periodo de la gran reforma social y política de Honduras en estos 40 años. No lo tenemos. No tenemos. Ninguno entra en el canal de la historia de haber sido un reformador social y un reformador político. ¿Qué es lo que aspira? Lo que debería ser. Todavía seguimos hablando del reformismo militar, de lo más avanzado de Osvaldo, no López, no de los... O de Ramón Villeda Morales. O de la reforma social. Esos son los referentes de la reforma social. Hicieron su cosa en su contexto, pero hoy Honduras quiere otro tipo. Como de 50 años. No aparece un reformador político que diga, construyó un liderazgo nacional de tal manera que condujo a la sociedad y a todos los sectores a un rumbo de país. No lo hay. Lo que tenemos son liderazgos enanos de partidos políticos, aunque esos partidos políticos supongan que son grandes. Bueno, como lo ven, bueno, el análisis va orientado a que hay un poquito de todo en eso que pasó en el estadio el sábado y en lo que está pasando con la violencia en Honduras, ¿verdad? Ya interviene, pastor, inmediatamente después de estos consejos comerciales, igual el padre. Tenemos mensajes en Facebook sobre el programa de esta mañana. Dice que ninguno de ambos, político o deportivo. Aunque tomando en cuenta la política, órgano gestor del bienestar social, entonces sería un tema de índole político. Es penoso cómo se desvían los temas de las causas que lo generan y se les da el rumbo a conveniencia. Vivimos en un total desensibilización de la humanidad y la solución que ponen ante estos hechos es el cierre de los pocos espacios de recreación que hay, como si la violencia estuviera ahí. El deporte y los lugares en donde se desarrollan no son los generadores de violencia. Dice Juan Andoni, yo opino que deberían de manejar un control de ingreso, registrando el número de identidad de comprador de cada boleto o entrada. Así sería más fácil dar con los que involucren en hechos violentos antes, durante o después de cada partido. César dice que es totalmente social con una mezcla deportiva, lo político no tiene nada que ver.
Ronnie Izaguirre, yo diría que no es ni político ni de fútbol, es un tema de educación, respeto. Una persona razonable no va a causar daño, ve el mal y se aparta. Este problema inicia desde los hogares que nos fomentan nuestros padres, que hacen para tener hijos exitosos. Carlos Rico dice, no sabría decir si política o deportiva, pero sí opino que el deber de la policía debe y deberá ser siempre mantener el control de la seguridad antes, durante y después de cada partido de ese riesgo. Ellos fallaron, ya se saben cómo se comportan las barras y no pueden prohibir las barras porque si a eso vamos, la Rebo no debía estar ahí esa noche, sin embargo sí estaba. Tenemos a Byron Espinal que dice difícil porque aquí por lo visto todo es una mafia que está relacionada. Héctor Corrales dice que es un problema social, las barras son espacios sociales que acogen a personas sin oportunidades y con familias quebrantadas. Las maras y pandillas ofrecen lo mismo, pero con la certeza de que esos jóvenes se van a convertir en criminales. Dice Victorina que es político por el poder, porque son capaces de cualquier cosa, no les importa el pueblo, se les olvida que todos somos seres humanos, que sentimos, que nos duele, hay que buscar la raíz de todo esto. Y Mirna dice que es deportivo, que de repente es consecuencia de los problemas políticos, ya que debido a eso la gente anda sensible y siempre a la defensiva. Y un último mensaje, Suri dice, Honduras necesita respeto, vernos como hermanos, respetar la opinión del otro, pero eso se viene dando desde años atrás. Los acontecimientos del sábado en el Estadio Nacional son hechos de carácter político o deportivo. Envíenos sus comentarios luego de la pausa. Frente, gracias a Invesa, hacemos la diferencia. Bueno, usted sigue impactada, ¿no? Porque sus 3 hijos estaban en el estadio el sábado. Mis 3 hijos estaban ahí y la experiencia fue muy desagradable. Cuando mi hijo de 16 años llegó a casa, me abrazó y me dijo, mami, pude haber muerto, abráceme. Y la verdad que como padres de familia estamos impactados. Y esto, hablaba el sociólogo y decía que estas familias han sido afectadas, que va a pasar con nosotros 3 muchachos, pero la verdad es que no solamente estas familias son las que están siendo afectadas, sino que todo el pueblo hondureño y toda la humanidad debería de estar afectada por este tipo de situaciones, en las que verdaderamente necesitamos que existe y que se practique una sinergia y que nosotros vayamos a una comunicación efectiva, a una comunicación inteligente. ¿Qué quiero decir con esto, Renato? Que no podemos señalar o echarle la culpa de todo lo que pasa al gobierno. La familia juega un rol sumamente importante en nuestra nación. Nosotros como padres debemos de saber dónde están nuestros hijos, poder identificar aún desde pequeños cuando van teniendo conductas anómalas o conductas agresivas para poderles ayudar y poderles influenciar de una manera positiva. En mi caso, yo he sido una madre que se determinó a ser diferente y tengo hijos visionarios, tengo hijos, he levantado una juventud emergente, divergente, porque necesitamos ese tipo de liderazgo. Yo siempre he sido una mujer que pienso en los hijos que yo le voy a heredar a la nación y no estoy pensando en que la nación me dé a mí, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar, nos va a llevar a cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos esa sinergia en donde todos los entes, todas las esferas de la sociedad trabajemos en conjunto, porque eso significa sinergia, el trabajar en conjunto en pro de un fin común y que sea una sinergia efectiva, una sinergia asertiva y una verdadera comunicación inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy tenemos este tema, estamos discutiendo este tema como se han discutido muchos temas, pero si nosotros no vamos a la práctica, si nosotros no hacemos real, si algo bueno nos sale de aquí, esta no fue una comunicación inteligente, simplemente fue información, fue un debate y nada ocurrió. De aquí, de este set, tenemos que salir convencidos de que algo debemos de hacer. Y aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado a toda la familia. ¿Qué está haciendo usted? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son sus hijos? Esto nos debe de llevar a una seria reflexión en nuestros hogares, porque ahí es donde comienza todo. Todo comienza en casa. Recuerde usted que si decae la familia, decae la sociedad, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cuando veo todo lo que está pasando, hay una palabra que resuena en mi mente y dice
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que estamos viviendo este tipo de situaciones, pero hoy quiero llevarle a usted a que pueda tener esperanza, a que no perdamos la esperanza, que no perdamos el enfoque, que no perdamos lo que Dios ya ha dicho sobre nuestra nación Honduras. Hay un versículo rema que Dios siempre ha dado para esta nación y está en Isaías 61 que dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Es una promesa en donde todos debemos de caminar tomados de la mano, dejando intereses, sino que compartiendo y trabajando en conjunto a través de esta sinergia. Las 7 esferas de la sociedad trabajando en conjunto en mesas de trabajo, dialogando para poder levantar nuestra nación Honduras. ¿Sabe qué? Este país es bello. Yo amo este país y yo siempre inculco a la gente que está alrededor mío, trato de influenciarle a la gente que está a mi alrededor que amen la tierra donde están. Este es un problema de cada uno de los hondureños. Esta debe de servirnos de reflexión. Y hoy, ¿cuál es el reto? El reto es crear una nueva cultura. Cultura es el cultivo que nos libera de un caos. Trabajemos todos en una nueva cultura, la cultura de la esperanza, la cultura del trabajo, la solidaridad, del civismo, de la democracia, de la libertad y la responsabilidad, del respeto a la ley y a las buenas costumbres, de la fe y el amor a Dios y al prójimo. Recuperémonos, vamos por ese liderazgo, un liderazgo que no solamente sea un ejemplo, porque como líderes en esta nación debemos de influenciar en esas 7 esferas de la sociedad, pero siendo líderes que dan el ejemplo en cuanto a la práctica de valores y principios. Los principios y valores son semillas que deben de dar fruto a una hermosa plantación. Debemos de ser líderes que motivamos, debemos de ser líderes que invirtamos nuestro tiempo en convertirnos en mentores para poder llevar a la multiplicación de la salud mental. Cada uno de nosotros es un agente de influencia, cada uno de nosotros es un medio de comunicación. Y en la manera en que yo crea que soy, que yo crea que puedo, lo voy a poder lograr, Renato. No, es interesante, sumamente interesante, pero igual, miren cuántas aristas analizamos derivadas del partido y las consecuencias del sábado, pero mientras sigan pariendo niñas de 11, 12 años, mientras nuestras chiquitas de 12 años sigan embarazándose, mientras hayan hogares, algunas veces sin el papá, otras veces sin la mamá, o niños de 3, 4 años sin ambos, criándose en las calles. Yo esta mañana quiero hacer prevalecer, yo soy un hombre de fe, pero esta mañana quiero resaltar el asunto de la injusticia social como uno de los factores que nos está creando un segmento de la población sin oportunidades. Y no podemos desconocer también, y aquí se ha dicho, llamar la atención a los liderazgos políticos, a los liderazgos gremiales, liderazgos sociales. Algo nos está faltando, una institucionalidad débil que nos está conllevando a todas estas cosas. Así que es complejo el tema, no es nada fácil, porque quedarnos simplemente en la falta de organización de un evento deportivo, quedarnos simplemente en que desde hace tiempo se nos viene avisando, hay que tomar en cuenta esos factores. Pero en el fondo aquí hay un problema social de años que es estimulado por las condiciones políticas del país. Coincido en eso totalmente con Eugenio Sosa. Padre, usted quería intervenir en este momento. Sí, creo que es importante que tanto en la sociedad como nosotros aquí en este programa tenemos una certeza de la conciencia del mal que impera. Sin embargo, tenemos también que formar nuestra conciencia.
porque frente a ese deterioro social, frente a ese mal concepto que se está llevando a cabo de la persona, de frente a ese problema de la familia que hoy cada día es más fuerte, cómo resulta importante no solamente quedarnos en el análisis del mal, sino poder hacer y trasladar a una preocupación más fuerte por el bien. Y la conciencia juega un papel importante, porque cada día tenemos que recordar y hacer resurgir esa voz dentro de nosotros que debemos trabajar por el bien. La justicia social no va a llegar si no trabajamos por el bien. Y el bien, lógicamente, nace dentro del interior de la persona. ¿Por qué? Porque una conciencia bien formada, una conciencia que sale de sí mismo, de aquel aspecto narcisista. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que vivimos generalmente como narcisistas, pensando en nosotros mismos, buscándonos a nosotros mismos, exaltando nuestro ego para nosotros mismos. Pero pensar en los demás no está dentro de nuestro concepto en la vida diaria, y por eso necesitamos formar la conciencia. Formar la conciencia a quienes dirigen la nación, formar la conciencia en las instituciones, formar la conciencia en la familia, formar la conciencia individualmente para poder trabajar por el bien. Los análisis sobre el mal están muy bien, pero ¿cómo formar la conciencia? Ya han hablado de diferentes aspectos, el arte, la música, la cultura, el mismo deporte. El deporte debería ayudarnos a la armonía, a la comunión, porque el deporte implica el poder ponernos de acuerdo para llevar adelante un resultado, por ejemplo, el unir fuerzas para poder alcanzar un objetivo. Pero formar la conciencia resulta ser bien importante. El problema es que la conciencia hoy está adormecida por los problemas que vemos de la injusticia, de la corrupción, del narcotráfico, adormecida por la violencia. Y a mí me preocupa que nosotros salimos y lo primero que respiramos es ese smog de la violencia, del odio. ¿Cómo está tan generalizado el odio? ¿Cómo hoy el odio ha tomado posesión del corazón de la persona y es la que dirige incluso sus comportamientos, sus actitudes? El video que todos estamos ahí entre mencionando y no queriéndolo mencionar porque es inhumano, pero piensen, y quienes han visto ese video, la descarga de odio, como si fuese una piñata de un cuerpo de una persona ahí. Pero es falta de esa formación de la conciencia, del respeto a la otra persona. Sale a la calle y el irrespeto está al orden del día. Por cualquier cosa mínima se irrespeta a la persona. A través de señas, lo verán en el tráfico del día a día, a través de las relaciones y de muchas otras cosas, el irrespeto está generalizado. Y por eso se debe trabajar para llegar a la justicia social en la búsqueda de poder formar nuestra conciencia en el bien. Por eso justamente el evangelista Mateo dice, ¿qué debo yo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué cosa buena debo hacer? Debe ser la pregunta para formar nuestra conciencia hoy. ¿Qué debo hacer yo como ciudadano individual, como persona, como miembro de una familia, como miembro de una iglesia, una institución, del gobierno, de los medios de comunicación? Porque a veces lo que hacemos no es ético. A veces nuestro comportamiento o nuestra manera de querer resolver las cosas no son éticas. Hay quienes sembrando más odio quieren resolver las cosas. Hay quienes generando más división quieren resolver las cosas. Hay quienes buscando sus propios beneficios individuales, satisfaciendo su ego, su poder, llenando sus bolsillos, buscan resolver las cosas. Hay quienes incluso hoy por hoy, en ese afán simplemente de la indiferencia, porque hoy vivimos en este aspecto indiferente, nos preocupamos hoy, pero mañana hay una nueva noticia, se olvidó este tema. Y cómo es importante entonces darnos cuenta que hay varios elementos
que son parte de esta injusticia social. Nosotros como pueblo hondureño somos bien indiferentes y eso nos está matando, nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque las soluciones no son en verdad plenas de raíz de sus orígenes, sino buscamos cómo solventar el tema de la seguridad. Pero ¿dónde quedan las aspiraciones de los jóvenes? ¿Dónde queda la educación de los jóvenes? ¿Dónde queda el futuro de los jóvenes? Podemos mejorar la seguridad en todos lados, pero también las oportunidades deben mejorarse. El sueño del joven, la esperanza para el joven debe construirse. Y mucho joven hoy vive desilusionado, con desesperanza. No quiere decir que no hay signos de esperanza, los hay, pero debe trabajarse más y de una manera más agresiva, porque la población juvenil, lo indicaba aquí nuestro hermano el sociólogo, hay una población grande de la juventud y no a todos se está llegando. Ahí hay exclusión también, porque no todos tienen también esperanza, porque no todos tienen oportunidad, no todos tienen educación, no todos tienen trabajo, no todos tienen posibilidad. Y a eso agreguemos también el aspecto del vacío del corazón, porque el vacío del corazón es lo que genera el mal. El vacío del corazón es lo que genera el no saber perdonar. Y aquí viene también otro aspecto. No somos capaces de perdonarnos, Renato, pueblo hondureño. Vivimos arrastrando tantas situaciones que se convierten en una convulsión social. El no sabernos perdonar, el no sabernos llevar como hermanos, el no saber construir la paz a través de la justicia social, el dejar a un lado mi interés, el dejar a un lado mis pretensiones para construir algo común, para sacar al país adelante, nos tiene dañados, nos tiene mal. Y eso es prácticamente lo que hoy genera desesperanza. ¿Qué respiramos cada vez que nosotros salimos de nuestras casas? ¿O qué respiramos cuando llegamos a nuestras casas? No quiero con esto simplemente que nos orientemos al mal en el que estamos, sino que nos comprometamos a trabajar, a poder hacer la diferencia. Yo recuerdo cuando trabajaba con la pastoral juvenil, se le decía al joven, ustedes pueden hacer la diferencia. Y decirle a todos, todos podemos hacer la diferencia. Todos podemos construir desde las pequeñas cosas, luchando por el bien, buscando la rectitud, porque es el problema de hoy. Todo lo queremos hacer amañado, todo lo queremos hacer a nuestra conveniencia, todo lo queremos hacer a nuestra manera, conforme a nuestros caprichos y a nuestras voluntades personales. Y así no se avanza, así no se crece. Sí, además, la otra cosa es que, y el padre lo acaba de decir, no hay un tema de división, de profunda división. O sea, a mí lo que me preocupa es que hay gente que sigue fomentando esa división. Y mira, Renato, yo creo que uno de los problemas, y estarán de acuerdo las personas que me acompañan aquí, es que en este país parece como que no supiéramos tomar lecciones. O sea, es decir, lo que usted decía, esto se veía venir, las cosas que han ido pasando. Es decir, yo lo que pienso, claro, se dan situaciones tristes en la historia de este país y claro, nos lamentamos y luego empezamos como a ver cómo salimos de ella, pero yo creo que es importante que tomemos lecciones, que la ciudadanía en general pensemos, bueno, ¿qué voy a aprender yo de esta situación tan lamentable? O sea, estos cuatro personas que han muerto, los otros heridos, luego el futuro mismo uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar en el siguiente partido? Lo que usted decía, ¿va a haber que jugarse el clásico con las puertas cerradas, sin público? Yo no sé, ¿cómo se sentirá un futbolista jugando sin hinchas, verdad? Sin público realmente. Pero el tema está en que, repito, ahí es donde yo quisiera, tal vez sea mi último aporte en el programa, es decir, Renato, tenemos que los hondureños que aprender a tomar lecciones de la historia, a decir, repito, a dar esos saltos cualitativos para decir, esto no debe volver a pasar, pero no solo con buenas intenciones, porque vamos a hacer todos un propósito así de, esto no va a volver a pasar, pero ¿por qué? ¿Cómo no va a volver a pasar? ¿Qué medios vamos a poner para que realmente una situación como esta nunca va a darse en Honduras? Nunca va a darse en Honduras, o sea, porque una persona que hubiera muerto ya es una tragedia, pero además murieron 4, ¿verdad? Y luego todo el impacto
que esto causa en la sociedad, los padres de familia, en la gente que va al estadio, en los mismos deportistas que resultaron heridos. Es decir, allá es donde uno dice, bueno, algo tenemos que hacer, pero lo vamos a poder hacer, Renato, unidos, juntos los hondureños, ¿verdad? Y sobre todo esos liderazgos, entre comillas, ¿verdad? No podemos seguir aquellos que quedaron o los que no quedaron como fieras lamiéndose las heridas y quejándose porque no lograron lo que pensaron que iban a lograr. No podemos continuar así, sino realmente, y aquí es donde cabe imágenes tan populares como hacerse un nudo, como, ¿verdad?, jalar todos en la misma dirección, pero para eso, claro, hay que poner intereses personales, intereses de grupo, egoísmo, todo este tipo de cosas, que es donde realmente uno se pregunta si realmente aquellos que están liderando el país van a ser capaces de hacerlo. Bueno, mire, yo me quedo también con esa frase del carnal Rodríguez: construir la paz solo se puede a través de la verdad y la justicia social. Renato, ¿y qué es eso de la verdad? Renato, ¿qué es eso de construir la paz solamente con la verdad y la justicia social? Bueno, yo creo que en este caso que estamos con lo que iniciamos, ¿no? Por lo menos la parte de verdad, debería hacerse una investigación total para ver todas las fallas, porque también las partes operativas no son la causa profunda del problema, pero es un punto importante para empezar a evitar. Pero, Renato, un poco de lo que hemos dicho, algunas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo en unos énfasis que están acá, en quienes están conmigo aquí compartiendo, en todo este tema de los valores, de la conciencia. Una sociedad necesita un consenso moral, eso lo hemos aprendido muy bien. Pero estas ideas del consenso moral, de los valores, del bien y el mal, si no se sienta sobre la justicia y las oportunidades, no tiene asidero, no agarra raíces. Yo creo, eso sí quiero ser, por lo menos desde mi perspectiva, muy claro en esto, ¿no? Y luego, si vemos nosotros, aquí podemos decir, si nos tocara poner capas de explicación de esta situación, usted lo que tiene en el cimiento es toda una situación de territorios, de exclusión y marginalidad, que en un momento saltan cerca de nosotros por el espectáculo, como lo decíamos en algún momento, no lo voy a repetir. Nos desubican. Sí. Dos, el fracaso estatal, porque el único que puede conducir en términos de instituciones una sociedad es fundamentalmente el Estado. Claro que las familias conducen la microsociedad, pero como país, cuando nosotros hablamos del país, necesitamos ese tipo de liderazgo estatal, nacional, no puede haber otro. Esa es una segunda capa. Y hoy les invito a una pregunta tan sencilla como esta. ¿Cuál es? Hemos dicho acá la cantidad de jóvenes. Solo somos 9 millones, 10 millones en Honduras, pero la cantidad de jóvenes en situación como la que hemos explicado es extraordinaria. Entonces, yo invito a que pensemos a la audiencia y a los que estamos acá en una pregunta tan básica. ¿Cuál es la política social que tenemos ahorita insigne para enfrentar el trabajo de oportunidades y evitar violencia con los hombres? ¿Cuál es? ¿Cuál nombraríamos? No lo hay. No la hay. No la hay. No pasamos de hacer los parquecitos en unas 4 colonias. Eso puede tener un efecto ahí en algún momento importante, pero eso es, en términos del problema, ínfimo comparado con el problema. No hay, ni siquiera en términos educativos. No tenemos una tan sola política. Nosotros digamos, esta política es la que realmente está contribuyendo y va a contribuir a que estas enormes cantidades de jóvenes que son potencialmente partícipes de una de las salidas ante las crisis de toda sociedad es la violencia. La otra es la migración, y hay otras, pero son dos importantes. Tenemos ahorita 600,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Bueno, entonces, y van a venir más. Sí, van a venir más. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estamos generando esa cosa que todos los días llamamos oportunidades y capacidades para encontrar el camino? No la hay. Yo desafío a cualquiera que llame y diga, esta es la política que está sacando a la gente y dándole oportunidades. No la hay. 2020, no, eso no funcionó. Eso fue un fracaso. Cualquier otra. Parquecitos. Sí, está bien que los hagan, a alguien le sirve, pero no resuelven el problema de fondo. Entonces, ¿cuáles han sido las grandes iniciativas? Revisemos el comportamiento de las élites políticas. 3 grandes iniciativas, y con todo el respeto a ustedes, por una de ellas que voy a mencionar, 3 grandes iniciativas que les han ofrecido a los jóvenes. Mandarlos a leer la Biblia en las escuelas, querer volver al servicio militar obligatorio, que cada vez que hay un problema de esto lo vuelven a mencionar, o reducir la edad punible y meterlos a las cárceles. Meterlos a leer la Biblia, meterlos a las cárceles o meterlos a los batallones
son las grandes soluciones que nuestras brillantes élites políticas han planteado reiteradamente en los últimos 10 años. Yo no tengo ningún problema con que la gente lea la Biblia. Lo que tengo el problema es que gente que dirige el Estado se le crea que llevando a la escuela nada más, esa es la solución, porque no podemos engañar a la gente. Y quienes son profundos conocedores de la teología y líderes religiosos saben que eso no resuelve el problema. Y lo saben muy bien, porque también he conversado con ellos. Entonces, aprender la historia significa hagamos cosas diferentes. Hagamos las cosas diferentes. Puede ser bajo aquella máxima famosa atribuida a Albert Einstein. No podemos cambiar haciendo lo mismo. Sí, claro. No podemos cambiar dirigiendo el país de la misma manera. No podemos cambiar queriendo justificar todas nuestras acciones y buscando el culpable al que se nos atraviesa por delante. Necesitamos responsabilidad. Si hay algo que un líder, y empiezo con los políticos porque son los que se atreven a decir que van a dirigir el Estado y la nación. Hay otros tipos de liderazgos que también contribuyen enormemente, pero un liderazgo que moviliza a los otros liderazgos, no lo tenemos. Y empiezo a preguntarle, eso empieza por un elemento básico de la política, de la buena política, no de la politiquería, que es la responsabilidad. Toda profesión tiene una enorme responsabilidad, y una de las enormes responsabilidades de quienes se atreven a querer dirigir el país o dirigirlo es tamizar de que aun cuando proliferen múltiples intereses comunes, tiene que haber algo que tiene que ver con la búsqueda de lo común para la posibilidad de vivir, la posibilidad de vivir juntos, sin que tengamos el miedo de que nos maten. Yo estudié aquí en Tegucigalpa en los 80 y a pesar de todo el contexto que se da de la Guerra Fría, la mayoría de los jóvenes podían salir sin ningún problema y regresar tranquilos. Los papás no quedaban enormemente preocupados cuando se iban a la fiesta, a eso. Pues, en realidad era una situación realmente eventual que se produjeran cosas como las que ahora vemos. Hoy en día, y por eso digo, la juventud que no está en esa situación, que tiene otras condiciones de vida, no la vamos tampoco a poder meter en una burbuja hermética. Si va a vivir en esta sociedad, tiene que moverse en la sociedad. La otra opción es mandarlo fuera del país. Pero eso es muy triste. Es triste, yo creo que es triste. A mí me da tristeza cuando cada día más me encuentro con padres que tenemos hijos de nuestras mismas edades, los que tenemos hijos de 20, de 25 años, como lo que yo tengo, que están anhelando que los hijos se vayan. Que los hijos se vayan y que encuentren la menor oportunidad. Pero no solo que se vayan a estudiar, que no regresen. Eso es lo más triste. Que se encuentren alguien allá con quien hacer una familia para que se queden. Y quedarnos nosotros, porque podemos tener menos oportunidades que ellos, o a la larga esperar que en algún momento nos lleven también. No, eso es terrible. Yo creo que eso es lo que tenemos. Yo le digo, Renato, un ejemplo. O sea, dos de mis hijos están fuera, por ejemplo. Yo ahorita hablaba con uno de que va a cumplir 20 pronto y le decía, ¿y cuándo vas a venir? De vacaciones sí, me dijo Leo. Dijo, pero te acabas de ir. Bueno, me dice, yo aquí puedo andar en bicicleta a las 11 de la noche, en el país donde él está, me dice, sin miedo, y allá no puedo hacerlo. Entonces, eso tiene que preocuparnos. A mí eso me golpeó mucho, y lo he compartido con otra gente, porque nos tiene que golpear, Renato, a todos. A todos. Miren que no nos detuvimos. Yo me he detenido a pensar y le voy a pedir fuera del programa un poquito más de información. Cuando el cardenal dijo, la paz de Honduras pasa por la verdad y la justicia social. ¿La verdad de qué? La verdad que se hagan leyes en el Congreso sin trampas para beneficiarse. La verdad de los procesos electorales transparentes. Claro. La verdad de ganar lo justo, de tener rentabilidad ganando lo justo. La verdad de la transparencia, cómo manejo yo como presidente de este sindicato sin aprovecharme de los fondos de mis agremiados. La verdad de dirigir un ministerio no pensando qué coima voy a cobrar por determinada obra. Yo sí me metí en ese rollo, que la paz de Honduras pasa por esa verdad, la transparencia del alma y las decisiones, y la justicia social. Si desde hace algunas décadas no hubiésemos fomentado la exclusión social premeditada, saqueando al Estado, sino invirtiendo toda la riqueza que produce el Estado
en los que menos oportunidades tienen. Yo aseguro que no hubiésemos tenido los porcentajes de migración que se produjeron en el país. Yo les aseguro que no tendríamos el montón de jóvenes sin trabajo, ni tendríamos el montón de jóvenes asociados a maras y pandillas, y no tendrían necesidad de los jóvenes de andar asociados en barras violentas en los estadios. Tranquilitos estarían en sol, sombra o silla viendo los partidos de acuerdo a sus posibilidades. De haber existido esa verdad en la administración del Estado, que no es otra cosa, de todas sus instituciones. Yo sí quiero profundizar más adelante, que la paz de Honduras pasa por esa verdad, en lo público, en lo privado. La verdad de Honduras pasa por la forma como yo con mi mujer administro mi hogar y educo a los hijos. La verdad pasa por esos detalles, la paz pasa por esos detalles, y no digamos la justicia social. Tengo que ir a una pausa, retornamos ya con los comentarios finales. El tema no es nada fácil, es complejo, hay un montón de aristas. No nos queríamos quedar estrictamente en lo organizativo del evento, porque las raíces de los problemas de Honduras, que repercuten hasta en el fútbol, se derivan también de otras cosas. Volveremos. El grande del mañana. La tecnología de punta puesta a su servicio y por cortesía de Banco de Occidente. Así está la capital de la República a esta hora de la mañana, 8:56 minutos. Hay accidentes viales, 3 en total en Tegucigalpa, y este se produjo hace momentos cerca de la conexión entre el anillo periférico y esta calle que va para el campo de Parada Marte. Otro accidente vial en el Boulevard Fuerzas Armadas, frente al Metro Mall y conectando ahí con el Boulevard Comunidad Económica Europea. Rojos intensos se están produciendo a esta hora de la mañana cerca del retorno Las Palmas. También hay líneas de vehículos circulando en la carretera Real de Minas, Boulevard Morazán, Avenida República de Chile, mientras San Pedro Sula pues no dan tregua las líneas en rojo a 9 kilómetros por hora frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Boulevard del Norte, y un accidente vial cerca de Chamelecón deja como consecuencia en la CA5 también fuertes congestionamientos. Así estamos a esta hora de la mañana. Información con inmediatez que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de este interesante Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos mensajes en Twitter. El designado presidencial Ricardo Álvarez nos escribe, dice: extraordinario programa de todos los presentes, lo dijo el padre. Vivimos en una cultura de odio, con un corazón vacío, sin poder perdonar. Quiero ser el primero, dice. Si he fallado, pido perdón y perdono a quien nos quieren dañar. Es hora de construir juntos. También dice Ricardo Martínez: ¿cuándo se castigará a los equipos a jugar a puerta cerrada? ¿Por qué no se contrata seguridad privada cuando es un evento que se paga su entrada? ¿Se orienta a los jugadores a evitar enfrentamientos con el rival? El problema no se resolverá solo culpando al aficionado. Y dice Leonel: desde mi punto de vista, esto es una descomposición social. Las personas y principalmente los jóvenes y adultos han perdido los buenos principios en todos los sentidos. De un país sumido en la pobreza o desigualdad social, solo se puede esperar eso: violencia o criminalidad. Esos son algunos de los comentarios. Volvemos luego de la pausa para el final del programa. Ya regresamos a... Sí, bueno, le agradezco, padre, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, al sacerdote Javier Martínez, a don Roger Martínez, al apóstol Carolina Montero y a Eugenio Sazo. Bueno, gracias. Sosa. Gracias. Muchas graas a todos, a usted en especial. A mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.